Son profesionales, vamos a cantar sabroso y pa'lante vamos a darle. Tú me preguntas que si esta gente, la oligarquía venezolana, los sectores pudientes, como los llamemos, han sido dañados. Yo diría que en lo personal no. Nadie ha arremetido contra ellos. En lo económico, familiar o empresarial de alcance menor, tampoco. Ninguno ha sido expropiado. Pero a un nivel superior, sí. Y profundamente. Porque Aleida, en primer lugar, hasta ese 2 de febrero del 99, aquí había un gobierno subordinado a los mandatos de Washington. Aquí no había gobierno en Venezuela. Eran lacayos los que mandaron aquí durante mucho tiempo. Ya allí hay un elemento importante. Porque ya no se trata solo de lo que ocurre en Venezuela, sino lo que ocurre a nivel internacional. Por ejemplo, Venezuela participaba activamente en la lucha contra la guerrilla colombiana por mandatos de Washington. Nosotros dijimos desde el primer día, no, ese es un problema interno de Colombia y las fuerzas militares venezolanas no tienen sino que custodiar la soberanía de Venezuela e impedir que ese conflicto nos inunde. Pero no nos pidan, eso se lo dijimos desde Clinton hasta los misters que por ahí vinieron, generales, civiles, militares, a los colombianos se lo da el señor Pastrana y a sus generales se los dije 1 y 100 veces, no nos pidan a nosotros que hagamos entrenamiento conjunto, no nos pidan a nosotros que le permitamos transportar armas por territorio venezolano para rodear a la guerrilla por otro lado. No, nosotros en eso respetamos la soberanía de Colombia, ese es un problema de ustedes. Hay un cambio importante ahí, ya a nivel internacional. Pero desde el punto de vista de los intereses económicos, que es lo que más les duele a los capitalistas, no les duele la soberanía, ni los muertos, ni nada de eso. El bolsillo sí les duele, y las cuentas en dólares. Bueno, Aleida, aquí estaba en marcha nada más ni nada menos que la privatización de petróleos de Venezuela. Y eso era un plan que venía avanzando desde hacía por lo menos 5 años. Incluso ya habían privatizado una parte, que ahora la hemos liberado después del golpe. Habían privatizado nada más ni nada menos que el cerebro de PDVSA a una empresa norteamericana dirigida por la CIA. Fíjate a quién se le estaba entregando, porque es que PDVSA no es solo los activos que tiene Venezuela hoy, que ya es bastante, sino las gigantescas reservas petroleras que tiene Venezuela. Si nosotros incluimos, como hay que incluir, la faja bituminosa del Orinoco, Venezuela resulta que es, o pasa a ser, si no el primero, uno de los primeros reservorios de petróleo en el mundo, incluyendo los petróleos del Golfo Pérsico. Y el gas, y toda esta reserva energética que tenemos nosotros. Así que, cuando tú te consigues con un gobierno, el nuestro, que paró en seco aquello, y no solo lo detuvo, sino que entonces comenzamos una contraofensiva. Hicimos una nueva ley de hidrocarburos. En la Constitución venezolana aparece allí, PDVSA será para siempre del Estado y de la República. En la Constitución, ahí lo llevamos, y luego en la ley desarrollamos. Y una serie de medidas, bueno, eso afecta a los grandes intereses imperialistas y capitalistas, no solo en Venezuela. Los de aquí se quedan corticos. Son los grandes intereses transnacionales de las grandes corporaciones que tenían el ojo puesto y ya habían invertido muchos recursos en la preparación y la capacitación de los técnicos venezolanos que estaban comprados. Les tenían la mente lavada. No obedecían al gobierno venezolano ni siquiera, obedecían al gobierno transnacional. Y esa es la élite tecnocrática que se alzó contra nosotros en el paro petrolero y que cometió ese hecho que nunca tenemos noticia de que haya ocurrido en ninguna parte del mundo, de que venezolanos pararon la propia industria petrolera.
pararon los barcos y sabotearon las refinerías, cumpliendo órdenes del exterior. Eran ellos los que tenían el plan y habían venido entregando la empresa y el petróleo venezolano a esos grandes intereses. Ve tú hasta dónde llega esto. Tiene un alcance mundial. El golpe nuestro en abril fue un golpe petrolero, un golpe con olor a petróleo, profundo olor a petróleo. Ahora, con respecto al golpe de Estado, quería decir lo siguiente. Yo estoy como comandante de la tercera división y como comandante de la tercera división vengo observando un recalentamiento en la ciudad de orden interno. Empiezan a haber paros, manifestaciones, trancas de autopistas, de vías, etcétera, etcétera. Por supuesto, estas trancas estaban sucediendo en el este de la ciudad, que normalmente nunca habían ocurrido. Las trancas sucedían en los gobiernos pasados, en Petare, donde está la gente pobre, en el 23 de enero, en Katia, que es donde estaba la gente más asistida. Siempre por alguna causa, ¿no? O por pidiendo atención de los bienes básicos como agua, electricidad y las cosas necesarias. Y vemos después cómo sucede un cambio completamente, con un giro de 180 grados, que entonces los barrios pobres son los que están tranquilos y tan claros de lo que está sucediendo, pero se nos va entonces los paros en las principales ciudades de la gente de mayores recursos. Acuérdense que los poderosos normalmente son muy poquitos y cuando usted ataca a uno, lo ataca al otro. Y de allí, pues precisamente es donde se viene el ataque de los medios de comunicación, porque ya el presidente, uno de esos dueños de comunicación, bien llámese televisora, etcétera, etcétera, ese tenía extensiones de tierra, ese tenía que ver con parte de los negocios petroleros, ese tenía que ver con parte de estas empresas que podían tener de gran calado para la pesca de arrastre. Ellos tenían intereses y tentáculos en todas partes, y cuando empiezan a sentir la presión del gobierno, que lo está atacando por todos lados, por supuesto entonces se van a una campaña mediática y van arrasando con todo lo que es el sistema, que ya los partidos políticos quedaron en una segunda posición y ellos asumen el papel de los partidos políticos. Pero lo grave de todo esto es que se montan en una campaña fascista, terrorista, porque empezaron a crear el odio en la población. Decir que el presidente estaba dividiendo a la población, no, la división la estaban buscando ellos. Por ejemplo, cuando empezaron a llamar a los cacerolazos, a las personas que por una u otra causa estaban favoreciendo al gobierno por una u otra causa. Ahí le venía el juego de cacerolazo, hacer las mismas prácticas y los mismos métodos que utilizaron para derrocar a Allende, empezaron a utilizarlo aquí en Venezuela. Y si usted se lee el libro de Allende, cumple con todos los pasos que dieron para derrocar a Chávez, toditos los pasos. Así se llega el día 11. Y el día 11 en la mañana estoy en este mismo despacho con el ministro José Vicente Rangel, estaba Hernán Lucas, estaban ciertos oficiales del alto mando, como era el jefe de Estado Mayor, que era el vicealmirante Cubero, estaba el general Vázquez Velasco, y estábamos analizando la situación que se estaba viendo por televisión. Llaman al general Rosendo y él también está observando lo que está pasando. Por supuesto, que ellos sabían
que todo lo que estaba previsto por suceder, y nosotros inocentes, sale por conclusión de que tenemos que dar un aviso, tenemos que dar un mensaje institucional a Venezuela para que se tranquilizara, etcétera, etcétera. Y yo observo que el doctor José Vicente Rangel, viendo la magnitud de la situación, que esta gente, después de que tienen una marcha que va desde el Parque del Este hasta Chuao, luego la cambian hacia Miraflores, la cambian hacia Miraflores, el mismo papel de Allende, cambian esa marcha a Miraflores, él se preocupa y llama a Marcel Granier y le dice a Marcel Granier en presencia mía, le dice, mire doctor, lo que a ustedes se le está ocurriendo ahorita es una locura. En el Palacio de Miraflores hay aproximadamente 1 millón de personas que están en apoyo al presidente. Y lo que vamos a buscar es un enfrentamiento. Lo que estamos buscando aquí, un choque de dos masas humanas, donde va a haber miles de muertos. Entienda.